Mávila, al mismo tiempo que hablamos del amor hoy, tenemos que hablar de cosas tristes, como el asesinato de estos 7 policías que han muerto en el Braem y que han recibido un homenaje el día de ayer. Y por otra parte, hoy no olvidamos que es un aniversario más de la muerte cruel de una gran dirigente popular de Villa El Salvador. Mañana se cumplen 31 años, María Elena Moyano, y vamos a hablar con su hermana, que es una congresista de Fuerza Popular. La primera vicepresidenta del Congreso de la República, a esta hora de la mañana, ya está con nosotros, congresista Marta Moyano. Muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, congresista. Congresista, lo primero que queríamos era, evidentemente, se cumplen 31 años de este cruel asesinato. Mañana hay una gran caminata por la paz que se va a realizar y que de alguna manera no solamente va a rendir homenaje a su hermana, sino nos hará pensar que la lucha contra el terrorismo todavía no termina. Y yo quería preguntarle, a propósito de lo ocurrido este sábado en el Braem, ¿cuál es su perspectiva o cuál es su mirada desde el Congreso como parlamentaria de lo que hay que hacer para acabar de una vez por todas, en este caso con el narcoterrorismo, ¿no? Que es un brazo armado que se ha unido a este negocio ilegal, pero que sin duda viene sembrando el terror y desde hace ya mucho tiempo sin que se pueda acabar de una vez por todas con ello? Mávila, mira, soy una convencida que si hay algo que nos une a todos los peruanos es la lucha contra el terrorismo. Estoy convencida que si hay algo que nos une a los grupos políticos es la lucha contra el terrorismo. Y si hay algo que une a los medios de comunicación que de repente tienen líneas diferentes, debe ser la lucha contra el terrorismo. Y si eso nos une, lo que tenemos que hacer es que todos desde nuestro espacio debemos contribuir a que esta lacra terrorista pueda de una vez acabarse. La lucha ideológica, que es la que debemos emprender desde lo cultural, la educación y todo lo que tenemos que emprender y no abandonarlo porque lo hicimos y hay que aceptar que lo hicimos, que abandonamos, por ejemplo, toda una campaña de difusión sobre lo que significa el terrorismo desde todos los espacios, también de los medios de comunicación. Hay que entender y aceptar que sí lo abandonamos y que efectivamente, como ustedes dicen, mañana el homenaje a María Elena Moyano debe ser parte de una reflexión de lo que debimos hacer o de lo que debemos hacer hoy, no mañana, hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a reflexionar. Ella emprendió también una lucha ideológica que no se entendió, ¿no? Cuando ella decía, además lo dijo muy claro, que supuestamente hubo gente, entre comillas, equivocada, para mí cómplices y seguidores, que aplaudían o decían que, bueno, ellos defienden los terroristas o Sendero Luminoso defendía al pueblo. Ella entendió que no es verdad, ¿no? Porque lo que ellos hacían era asesinar precisamente dirigentes y autoridades del pueblo y se llevaban hijos de las familias de comunidades para adiestrarlos, secuestraban a los hijos. Hay que recordar los niños que tenían secuestrados y que finalmente eran formados usando armas y ahora están haciendo lo mismo de otra manera. Y yo creo eso entonces que desde RPP, que además llega a nivel nacional, se debe emprender toda una campaña, no solamente de eso, sino de comprender qué cosa es la Constitución, Mávila, Fernando, y esperemos que próximamente podamos tener toda una posibilidad de capacidad con el Ministerio de Educación para que desde niños conozcan cuáles son sus derechos y qué cosa significa y significó para el país esta lacra, no solamente muertes que enluta familias, sino que además significa atraso, inseguridad, significa que aquí no habrá el desarrollo de la economía, porque se ahuyentan las divisas, se van los turistas. En Puno ya están perdiendo muchos billones porque simplemente la fiesta de la Candelaria se canceló. Y entonces eso hay gente que dirá, ¿y qué nos importa la fiesta de la Candelaria? Lo que tienen que entender es que habiendo todo esta actos de violencia, por decirlo de una manera, pero a mí lo digo claramente, terrorismo, congresista, entonces impide que haya
ingresos, movimiento económico. Eso es algo que no lo entiende la gente y que hay que explicarle. Sin duda hay que conocer la historia para no repetirla. Ahora, María Elena Moyano fue una lideresa en su momento. Fue una persona que consiguió el respaldo de la población, de la ciudadanía, para poder emprender esta lucha. Salió al llano. Nos faltan líderes y hacia ahí quisiera llevarla en la reflexión también de la clase política, de los congresos, de aquellos que están llamados a liderar a la población. Hoy, más que nunca, hay una carencia de liderazgos y la gente voltea, sobre todo aquellos más necesitados, voltean la mirada y no encuentran con quién o sentirse representados. ¿Hay un mea culpa también que hacer desde la autoridad? Así es. Digo que hay que hacer un mea culpa desde todos. Todos hemos abandonado esa lucha ideológica, todos. Y no solamente la lucha ideológica, Mávila. Hace 20 años, y digo así con claridad, hay poblaciones que han crecido, asentamientos humanos que han empezado, que han crecido. Hay jóvenes que ya no eran niños y son adultos. Y no encontraron en el Estado peruano respuesta alguna sobre sus necesidades. Hay asentamientos humanos y poblaciones que no tienen agua y desagüe, mínimamente, básicamente, y obviamente que la autoridad, todos, Congreso, el Poder Ejecutivo, básicamente, porque el Poder Ejecutivo es quien ejecuta. Pero los líderes políticos, me refería también. Los líderes políticos también, Mávila, también, porque sabes que hay un concepto errado que a mí me asombra porque yo soy una persona de partido. Y hay un concepto sumamente errado y me asombra hasta ahora. No dejo de asombrarme cuando le preguntan a una persona que va a postular y le preguntan, ¿y por qué partido postulas? Es decir, no se está construyendo liderazgo y militancia al interior de los partidos. Sí, somos responsables también. Los líderes políticos somos responsables. Los partidos son responsables de lo que está ocurriendo. Señora Moyano, y eso tenemos que asumirlo definitivamente. Sí, nos ha dicho cosas importantes sobre las responsabilidades que incumben a la clase política y a las políticas educativas de nuestro país. Pero hay un problema aparte también, que es el vínculo entre los remanentes de Sendero Luminoso y el narcotráfico. Lo que hemos visto el sábado con el cruel asesinato de 7 policías muestra que hay personas con capacidad de fuego y capacidad de hacer daño a nuestras fuerzas del orden. ¿Cómo explicar que tantas décadas después de la captura del jefe principal no hayamos podido derrotar a los pocos sobrevivientes de esa generación nefasta que siguen actuando criminalmente en el Braem? Bueno, hay algo que hay que recordar, Fernando. En el año 2001 se abrieron las puertas, indultaron terroristas, conmutaron penas, anularon sentencias de cabecillas. Hay que recordarlo desde ahí. Y solamente por acción de la propia sociedad y organización de la Federación Nacional de Víctimas de Terrorismo es que nos paramos en las penales. Eso no lo conoce la gente. Bueno, nos señora, paramos en los penales para que no liberan a Abimael Guzmán. También sabemos que bajo Alberto Fujimori hubo condenados por terrorismo liberado. Eso, claro, eso no comenzó con nuestra democracia. Eso existió antes. Sí. Eso pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en el año 2001 el señor Toledo liberó a más de 3.000 personas. Y después de eso se retiraron los grupos, los puestos militares de zonas importantes, como era el Guayaga y como era el Braem. Eso también hay que saberlo. Congresista ¿no? Moyano. Nosotros decíamos por qué había ese retiro, que es importante mantenerlo. Sin embargo, luego se empezó a construir toda una historia desde la propia Comisión de la Verdad, que empezaron a acusar a militares y policías. De acuerdo. Y que el Estado tuvo que responder pagando. Congresista, le pedimos unos minutos nada más. Debemos cumplir con los anunciantes a esta hora, los anunciantes de RPP, y vamos a continuar conversando con usted de estos temas y otros, por supuesto, después de esa pausa. Esto es Ampliación de Noticias y estamos conversando con la congresista Marta Moyano. Decíamos que mañana se cumplen 31 años del asesinato de su hermana, María Elena Moyano, por Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, una de cuyas vertientes, este militarizado Partido Comunista del Perú, acabó con la vida de 7 valerosos policías el sábado por la mañana. Y hacíamos un análisis muy interesante porque María Elena Moyano, entre otras cosas, fue una lideresa social, alguien que se ganó
el favor de la ciudadanía, y junto a la congresista hacíamos también una reflexión y autocrítica de cómo no se ha podido construir liderazgos no solo legales, sino legítimos, que unan a la población en función de un objetivo común. Ella estaba concluyendo con su reflexión y la quisiera llevar a otro tema. Hemos hablado de esto, hemos hecho ya una autocrítica, pero el Congreso tiene hoy, por ejemplo, un reto importantísimo frente precisamente a ese desprestigio que arrastra y que está hoy por hoy, más que nunca, vinculado a la toma de decisiones. Acaba la legislatura, se ha vuelto a ampliar, pero la ciudadanía siente que el Congreso, y nos referimos así en bloque, o que algunos congresistas no terminan de entender que se requiere un adelanto de elecciones para atender a la crisis. ¿Qué perspectivas hay de que eso realmente ocurra, congresista? Porque se sigue prolongando la legislatura, pero la decisión nunca llega. Precisamente, Mávila y Fernando, es que hoy ellos pudieran llegar a una alta reflexión, profunda reflexión, de lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, en el Brain, con los 7 policías. Si en realidad entendieran la situación nacional y de cómo podríamos contribuir en algo, en un adelanto de elecciones, estoy segurísima que si ellos entrarían a esa reflexión, entonces tendríamos nosotros la oportunidad de volver a debatir y volver a votar. Cuando dice ellos, permítame, ¿a quiénes específicamente se refiere? Me refiero a los de la bancada de Perú Libre, no los separo porque como todos entraron en 37, ahora están divididas en varias bancadas, y cuando me refiero a Perú Libre me refiero a todo el grupo de 37 que claro, ahora dividido, también ¿no? Hay un grupo de derecha importante que está en esa misma línea, por otra razón, pero que tampoco se va. Y tampoco apoya el adelanto. Y a todos aquellos que ustedes han visto y han escuchado, ¿no? Incluido a un grupo de la derecha que considera que no debe irse porque primero tiene que haber reformas. Mávila, nosotros hemos planteado, ha habido en el Pleno un debate de una reforma simple, que es el voto de confianza. Simple, ¿no? No se lograron los 87 votos. ¿Cómo vamos a lograr reformas? ¿Cómo puedo poner como pretexto primero reformas para después irme? Eso ya se convierte en un pretexto por este lado. Y por el otro lado del frente, el pretexto es, no, ya no quiero irme porque quiero asamblea constituyente. Entonces, tenemos dos pretextos, puntos imposibles de tratar, como para nosotros que tomemos la decisión del adelanto de elecciones. La bancada de Fuerza Popular se mantiene firme. Y seguimos, aun cuando han salido hablar contra el presidente de la Comisión de Constitución, que es de mi bancada, cuando han salido a hablar de todo, a decir que queremos entregar el país en manos de terroristas, usando esos argumentos, ¿no? Nosotros nos seguimos reafirmando porque creemos que si algo podemos conocer mínimamente, aún aceptando la autocrítica, Mávila, y las críticas, creemos que este es un paso importante de que podamos adelantar las elecciones y que la salida constitucional sea ordenada, con elecciones, por supuesto, y que, por supuesto, todos los llegado el momento pudiera ser reemplazado. Llegado el momento, hay voces que dicen no queda otra alternativa que pedirle la renuncia a la presidenta Boluarte. ¿Usted apoyaría una iniciativa desde su bancada al no lograr un consenso del Parlamento? ¿Diría usted que esa es la salida para apresurar y forzar al Congreso finalmente a la convocatoria de elecciones? Mávila, aun cuando le digamos a la señora Dina, primero, el escenario de la renuncia de la señora Dina generaría mucho más caos, ¿no? Porque al final tendría que asumir el presidente del Congreso, historias como esas ya las hemos vivido, y tendremos en la puerta muchos de estos vándalos empezando a tirar piedras que deben tener el Congreso para que ese presidente, el presidente del Congreso que asuma, que tendría que asumir la presidencia, empiecen a generar mucho más caos que el presidente renuncie, ¿no? Yo estoy segurísima que, por supuesto, el señor William no lo haría, pero tendríamos ese escenario. De acuerdo. Y el otro Señora escenario Moyano, de las otras bancadas que estarían exigiendo. Entonces, no es William, tiene que ser otra persona y se generaría más crisis. Obviamente que cuando hay la renuncia tiene que el presidente convocar de inmediato a elecciones. Señora Moyano, las elecciones que se convocarían, según la Constitución, Fernando, discúlpame, sí, por favor, es simplemente presidencial.
¿Por qué? Porque el Congreso no habría terminado de cortar su mandato. Y entonces algunos que dicen renuncia a Dina, no sé si que hay congresistas, en realidad le he escuchado voces y en unos chats nada más, renuncia a Dina, pero para que se vaya solo Dina. Y no el Congreso, sí. Y no el Congreso. Ahora, nos ha hecho un panorama un poquito, sí, pesimista, por decirlo así, sobre las posibilidades de que se apruebe un calendario adelantado. Y sin embargo, ustedes han prolongado este periodo parlamentario hasta el viernes. Se entiende que es para ver si se puede convencer, se puede buscar algún consenso. ¿Usted cree que, pese a las críticas que ha formulado contra algunos congresistas de Perú Libre y también de la extrema derecha, se puede lograr esa mayoría que permite el adelanto de elecciones o es ya un esfuerzo perdido? Bueno, todo esfuerzo, Fernando y Mávila, que se puedan hacer por el bien del país, está siempre dentro de un nivel de esperanza. Yo todavía no la pierdo, todavía hay días que podamos entrar, invoco a esa reflexión e invoco a seguir pensando en lo que está ocurriendo en el país e invoco a que cuando tomemos esa decisión entendamos que no nos vamos a nuestra casa, que nos vamos a seguir trabajando y luchando contra estos terroristas. Eso es lo que hay que entender. Bueno, en todo caso, tenemos tiempo de hoy hasta el viernes para ver si se consigue los 66 y mejor aún los 87 votos, ¿no? Así es, esperemos que así sea, Fernando. De todo corazón lo estoy pidiendo. Gracias. Entonces tomaremos nota de eso y antes de separarnos, quisiera que nos dé datos, por favor, sobre esta convocatoria, una caminata por la paz que usted está impulsando para el día de mañana con motivo del aniversario del asesinato por Sendero Luminoso de su hermana dirigente popular en Villa El Salvador. Sí, muchas gracias. Mañana el municipio de Villa El Salvador, como todos los años, organiza una sesión solemne, pero hemos concordado con el alcalde que previamente a la sesión solemne debe haber una caminata por la paz, así lo ha denominado el municipio, que empezará, la concentración será en el óvalo Las Palomas, avenida 200 millas de Villa El Salvador, y caminaremos todos hacia el monumento de María Elena que está en la avenida Mariátegui. Eso será el día de mañana, a las 3 de la tarde. Los que quieran acompañarnos a esta caminata y ayudar a reforzar algún nivel de reflexión, de lucha por la paz, en honor también a estas 7 familias enlutadas, que nos puedan acompañar mañana en homenaje a la heroína nacional María Elena Moyano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, señora Moyano, y tomamos nota de esta marcha por la paz a las 3 de la tarde. Esperemos que no haya mucho calor mañana con ropa de blanco para recordar la memoria de María Elena Moyano.